Qué interesante, ¿no? Todo lo que nos platica aquí el maestro Esteban Amaro. Bueno, yo quisiera preguntarle, nos quedamos en la parte fisiológica. ¿Cómo es que el individuo, porque en todas las religiones, filosofías de todo el mundo, nos dicen, tienes que portarte bien, tienes que cumplir con los 10 mandamientos, pero también, ¿cómo caramba se porta bien el ser humano cuando está mal alimentado? ¿Qué pasa a nivel fisiológico en el ser humano cuando practica la yoga? En la práctica de la yoga se va controlando especialmente todo el sistema endocrino. Okay. Esta parte endocrina viene a ser las glándulas, las hormonas, y es por esa actividad de la práctica de la gimnasia, la asana, la respiración, la alimentación, la meditación, la relajación, podemos ir controlando paso a paso. Ese es el gran aporte de la yoga a esta parte fisiológica. Ok, y bueno, ¿y qué sucede cuando determinadas posturas presionan alguna glándula? Pongamos un ejemplo tangible, porque a veces decimos sí a nivel fisiológico, pero nos quedamos ahí nada más. ¿Cómo qué tipo? Un ejemplo contundente. Fíjense, vamos a poner el caso del enojo. El enojo realmente se va a suscitar por la parte emocional que recibe en su interrelación al ser humano. Esta parte interrelacional va a captarlo la glándula hipófisis por medio del hipotálamo, considerando que el hipotálamo viene a ser la glándula emocional. Y entonces ahí se producen las hormonas de reacción, ¿no? La reactiva hacia la realidad del otro sujeto. Entonces, por lo tanto, las hormonas hipófisis, juntamente con el hipotálamo, van a comandar a las suprarrenales para que se segregue la adrenalina, ¿no? Okay, y esa secreción de adrenalina hace que se enoje el ser humano. Entonces ahí viene este control. Pero nos damos cuenta que a veces mucha gente, subimos al metro, vamos en la ciudad y vemos que la gente está corriendo a través de la carrera por el reloj. Y entonces la gente a veces se vuelve adicta a la adrenalina. ¿Qué pasa cuando el individuo practica yoga y está en esta ciudad? Por ejemplo, con la respiración va a ir controlándose toda la parte circulatoria, la sangre. En la parte circulatoria de la sangre va a controlar el sistema nervioso, y dentro del sistema nervioso va a controlar la parte del sistema glandular de las hormonas. Entonces eso es básico, pero al mismo tiempo tiene que tener práctica, ya sea la gimnasia psicofísica más las asanas determinadas que pueden ayudar a las suprarrenales para que el ser humano con la respiración controle. Y después la buena alimentación, porque si la mala alimentación está dada, entonces las toxinas también le van a ganar, porque el cuerpo necesita sacar las toxinas y necesita emociones fuertes para sacar. Entonces nos damos cuenta que así como se va volviendo un sistema de vida, un círculo vicioso, vivir enojado, estresado, peleándote con tus semejantes, nada más basta salir a la calle y darnos cuenta cómo el ser humano se acostumbra a ese tipo de vida. Y cuando nos damos cuenta, ya se hizo toda una vida, 20, 30 años, y el individuo así se pasó toda su vida y no cambia. Entonces, ¿qué nos propone el libro? ¿Qué determinadas posturas básicamente serían como las principales o cuáles practica, maestro, que nos recomiende así en su vida personal? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del enojo, la ira, esto está segregado por la adrenalina, y las suprarrenales necesitan posiciones de yoga. Especialmente comenzando con la gimnasia física, tendríamos que ver la primera serie, la segunda serie y también la tercera serie, los ejercicios que van masajeando la parte de la espalda inferior, que es al nivel de la cintura. Entonces, esos movimientos con respiración y movimiento de cuerpo que tenemos en la gimnasia física, se va dando un control del cuerpo. Conjuntamente con la respiración. Conjuntamente con la respiración. Muy bien. Y así, por ejemplo, tenemos el caso de la Siddhasana, la Padmasana, la Vardha Padmasana, ¿no? Que va a ir controlando especialmente las glándulas suprarrenales. Entonces ese control es por el masajeo que se va realizando, y si desean para el público, para la próxima sesión, vamos a traer las asanas para cada glándula para que lo puedan observar, aunque también en la obra del Yoga Yoguismo está, en la obra del yoguismo de este servidor también están todas las figuras referentes
a esta primera glándula. Y así podríamos decir, esa parte fisiológica se va controlando paso a paso. Entonces, tomar la gimnasia psicofísica, la práctica de las asanas, la respiración, la relajación, es similar análogamente como mandar un coche a la mecánica, para que lo reparen, para que lo afinen, para que le vean todos sus detalles. Y generalmente al coche se le manda cada ratito al mecánico a revisión, balanceo, limpieza, bueno, todo el servicio. Pero a nosotros no nos hacemos caso. Realmente no nos cuidamos, no nos masajeamos, no nos consentimos. Y viene a ser la yoga pues un sistema de vida maravilloso, ¿verdad? Para que el ser humano se purifique primero y pueda tener una realización a nivel personal, espiritual y emocionalmente y socialmente hablando, ¿no? Así es. Una de las grandes preguntas de este sistema nervioso autónomo que tenemos en el cuerpo es por qué el cerebro no lo controla. Fíjense, realmente es el punto, llamaríamos así, crucial de la práctica de la yoga. Tu cerebro no puede controlar todos tus sistemas internos que tienes. Los sistemas internos están controlados por el sistema nervioso llamado autónomo. El sistema nervioso autónomo es independiente de aquello que te das cuenta. Por eso que aquella persona que fuma se da cuenta que le hace daño al cigarrillo, sin embargo no lo puede dejar. Entonces la yoga entra, que te facilita con todas sus disciplinas a encontrar un control del sistema nervioso autónomo y que tú lo puedas dirigir. Ahí está el gran labor de la yoga en el aspecto del sistema nervioso. Y por ejemplo, a nivel psicoterapéutico, ¿cuál es su experiencia en cuanto al tratamiento con los pacientes? O sea, ¿de qué forma puede aquí coadyuvar la yoga en cada una de las terapias? Claro, en el mundo psicoterapéutico, especialmente en la avanzada de la psicoterapia como la Gestalt o Gestalt, como la PNL, tenemos también la bioenergética, el existencialismo, hace que el paciente vivencie, se va mucho a la vivencia del ser, pero esa vivencia también necesita una estructura fisiológica adecuada. Y entonces, de mi experiencia propia, mis pacientes que practican yoga, o sea, como psicoterapeuta, al tener mi paciente y le induzco, ¿no?, lo motivo para la práctica de la yoga y lo practica, sale rápidamente de sus pendientes en la vida, más que aquel que no practica yoga, que se demora muchas sesiones para salir. Entonces es una gran ventaja la práctica. Y además es cierto, quizás el mundo psicoterapéutico no se ha metido mucho en el campo del sistema nervioso, y esto es la yoga que aporta pues este control. Ok, entonces esto no les convendría al mundo psicoterapéutico, ¿verdad? Porque a veces los pacientes duran años y años en terapia, ¿no? Así es, duran muchos años y lamentablemente pues tampoco quiero decir que los psicoterapeutas lo hagan de mala fe, sin embargo es falta de conocimiento básicamente. Entonces hay un dicho, lo que tú hagas con tu cuerpo repercute a nivel mental y a nivel emocional, o sea, están íntegramente unidos, ¿no? Y esa integración naturalmente está dado por el sistema nervioso. Pero sucede que a veces estamos desfasados, ¿no? Mi cuerpo me dice una cosa, la mente dice otra, las emociones dicen otra, y el ser humano entra en un estado de incongruencia total, ¿no? O sea, bueno, eso lo vemos a nivel político mucho, ¿no? Así es, y esa incongruencia es porque el ser humano está divorciado, su cuerpo está divorciado de su mente puede estar divorciada también de la acción. Entonces el ser humano no es consciente de lo que hace, pero sí es consciente quizás de lo que piensa o lo que decide, pero necesariamente lo que hace muchas veces no es consciente. Qué interesante eso de que el ser humano se encuentra desfasado o divorciado. ¿Cómo podemos pedirle al ser humano que se sienta bien consigo mismo, su relación intrapersonal, de la piel hacia adentro, ¿no? Y su relación interpersonal, que ya es con su pareja, con la sociedad, en su trabajo?
Entonces esto es lo que viene a tener a cuenta que haya tanto individuo en su propio mundo que ni siquiera con su esposa puedan tener una relación plena o puedan integrarse emocionalmente, sí, cuando no se han integrado a sí mismos, ¿no? Sí, y a decir verdad, pues se cumple lo que hace 2000 años decía el gran Nazareno Jesús, ¿no? Que ámate a ti mismo, ¿no? Y ama a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Y realmente si no empezamos a amarnos a nosotros mismos, y no nos amamos cuando nos hacemos daño, cuando como lo que amo, me hace daño a mí, yo no me amo. O también cuando tengo mala relación, yo mismo no me amo, porque yo internamente estoy divorciado. Entonces ese divorcio se va dando en diferentes facetas, ¿no? En tu cuerpo interno, en tu relación diaria y también lo que tú haces y tus ideas que tienes. Entonces, por lo tanto, hay diferentes facetas, pues el ser humano está divorciado. ¿Y cómo nos explicaría lo que es el yoguismo? O sea, porque conocemos que la yoga es una, pero ¿cómo consideraríamos el concepto de yoguismo? Vamos pues a este primer corte para contestar a la pregunta de la maestra Araceli, ¿qué es el yoguismo? Desde el punto de vista que traemos en la explicación de la obra del maestre Regnault de la Ferrière. Un poco y regresamos.